Listo. Creo que lo ha logrado, Ricardo. A ver, mira, entonces ahora un comentario general, pero creería que como ejercicio es una buena práctica de aplicar el principio de que uno solo soluciona lo que uno ve. Entonces, lo que yo quisiera decir es, eh, ¿sanar qué? ¿Sanar a quién? ¿Sanar cuándo? Y de alguna manera, lo primero que me viene a la cabeza es que, primero, como muchas personas ya lo dijeron, sanar es un proceso y un proceso largo, un proceso difícil, un proceso complejo, un proceso que tiene etapas y tiene comienzo y tiene fin. ¿Y siempre habrá cosas por sanar? Sí. Es decir, ¿siempre estamos en proceso? Sí, eso es parte de la vida. Pero lo que quisiera decir a la luz de los comentarios de todas las personas tiene que ver con que sanar no solo es un proceso, sino que sanar también es un método. Y yo quisiera como poner la referencia del método en la pedagogía familiar sistémica. Para mí, hacer pedagogía es justamente, de alguna manera, una forma concreta de respuesta al deseo de sanar en el que todos estamos involucrados de alguna manera. De muchas formas, muchas personas dicen, yo no puedo seguir así, yo tengo que hacer algo para solucionar esto, yo necesito salir de la olla, yo necesito estar en paz conmigo mismo. De alguna forma, todas esas maneras de referirse a situaciones cotidianas de la vida tienen que ver con que todos estamos siempre buscando solucionar, saldar, reparar. Entonces, ¿por qué digo que sanar es también un método y que la pedagogía familiar sistémica es un método? Porque de alguna manera, orden, equilibrio y pertenencia nos permiten ver, y en ese sentido uno ve y uno soluciona lo que ve. Pero es un método, es justamente porque el ejercicio que hoy hicimos fue, digamos que está en desorden, digamos que está en desequilibrio, digamos quiénes son los excluidos que no vemos. Y podríamos hacer muchísimas preguntas en términos, por ejemplo, de emociones. ¿Cuáles son esas emociones que yo no me doy permiso ver? Y de alguna manera podríamos enunciar una serie de emociones que al final del día nos llevan a una que es tal vez, en mi opinión, la más fuerte, la que justo amerita sanar, y se llaman los enojos, las rabias. Somos una cultura que tiene muchas heridas abiertas, muchos dolores abiertos, muchas historias inconclusas, muchos duelos no cerrados, muchos temas no cancelados y por ende muchas relaciones no restauradas, no sanadas, no vistas con respeto, no vistas como haciendo parte de la propia historia. Entonces, para decirlo en resumen, me parece que ver el desorden en el contraste con el orden le permite a uno decir todo aquello que está en orden es porque de alguna manera lo tengo amorosamente bajo control, lo tengo en paz en mi interior, lo tengo asumido. Pero ver mis desórdenes personales o de mi historia familiar, pero ver los desórdenes en mis relaciones, ver los desórdenes frente a mi prosperidad, son maneras como yo me permito entender
que cada uno de esos desórdenes en las múltiples manifestaciones, como por ejemplo ustedes las escribieron, ameritan ser sanadas. Y como método, uno puede pasar al tema del equilibrio. Y Guillo decía que justamente el equilibrio muestra esa posibilidad de dar y de recibir que puede producir equilibrios que a uno también le satisfacen, lo motivan, pero también ver esos desequilibrios que duelen, que enojan, que llenan de culpa, que me desconectan. Por eso el equilibrio y el desequilibrio, por ejemplo, en las relaciones de pareja, se vuelve un tema central. Yo a veces digo que en pareja tenemos todos, independientemente de la creencia o del lugar de origen, todos tenemos una cierta intuición de que el perdón es muy importante para que la pareja perdure, para que la relación se mantenga. Y cuando uno usualmente piensa en perdón, para mí el tema de sanar es un tema de reconciliación en el sentido de volver al equilibrio. Pero uno solo vuelve al equilibrio cuando uno identifica el desequilibrio. Cuando uno identifica el desequilibrio o por el daño que te hago o por el daño que tú me haces. Y en ese sentido hay como la posibilidad de, al identificar los daños, las ofensas, las cosas a veces, las violencias, entonces aparecen no solo personas, sino aparecen emociones. Y por eso el tema de sanar es también la forma donde el nombre de sanar está en volver a poner en equilibrio. Y eso conecta perfecto con el tercer aspecto del método que tiene que ver con la pertenencia y la exclusión. Es decir, viendo mis excluidos, viéndome incluso excluido, pero viendo las emociones que hay en esas relaciones de exclusión o de inclusión, es que uno se da permiso de decir a quién tengo que incluir para sanar, pero cuántas veces el gran tema, el gran asunto de fondo es que yo mismo me dé permiso de restaurar mi propia exclusión. De alguna forma, el proceso de sanar como proceso me toca a mí primero que todo. O sea, pareciera que uno sana en orden y el primer orden es como verme a mí mismo, darme permiso de entender que hay cosas que yo puedo poner en orden y por eso necesito ver el desorden, que hay cosas que necesito ver en forma de desequilibrio para llevarlas al equilibrio, pero que hay exclusiones que yo necesito restaurar en términos de reconciliación. Y por eso cuando yo digo que de alguna manera el gran asunto de fondo es soltar los enojos, es modular las rabias, de alguna manera retomo el tema del perdón para decir una idea que últimamente le he dado vueltas en la cabeza continuamente, y es darnos la capacidad de renunciar, darnos la pela para permitirnos renunciar a la venganza. Eso me suena a mí a incondicionalidad. Yo quisiera colocar un ejemplo de orden que me llama mucho la atención en este sentido. Cuando una mamá o un papá son incondicionales con su hijo, de alguna forma todo el mundo entiende, acepta y aplaude eso. Y todos conocemos muchísimas experiencias de incondicionalidad frente a un hijo. Pero yo quisiera llevar ahora ese tema a la relación de pareja y hacer la reflexión en este sentido. ¿Cómo nos cuesta de trabajo ser incondicionales en la relación de pareja? Porque en el tema de dar y de recibir, de alguna manera cuando te ofendo o cuando me ofendes, sentimos que tenemos el derecho a tomar venganza por lo que tú me haces o que tú tienes derecho a tomar venganza por lo que yo te hago. Y en ese sentido, la incondicionalidad
como que la leemos en la cultura, en las relaciones padres e hijos y especialmente en la relación madre e hijo, pero que en las relaciones de pareja nos cuestan mucho. Y justo eso, en términos de la pertenencia, es justo lo que enoja cuando no hay incondicionalidad. Vamos a decirlo de esta forma. Mis emociones excluidas, las personas excluidas, de muchas formas tiene que ver con daños no reparados, en donde de alguna manera yo reconozco la inmensa dificultad de incondicionalidad, incluso a partir de mi propia experiencia personal. Y entonces cuando digo que sanar en orden tiene que ver conmigo, mi historia y mi sistema, de alguna manera ahí abro la puerta para ver tu historia y tu sistema. No sanar como método y como proceso no es un acto de llaneros solitarios. Sanar como proceso con este método, sin excluir otros métodos que son profundamente respetables, pero sanar con este método, la ventaja pedagógica que yo le veo es que uno puede hacer lo que hicimos hoy, empezar a hacer un elenco de cosas que están en desorden, de cosas y de relaciones y de emociones que están en desequilibrio y de emociones y personas que están excluidos. Y cuando como método yo tomo esa herramienta y la pongo al servicio de ordenar, de equilibrar y de sentir la pertenencia, entonces uno se da permiso de soltar los enojos que todos cargamos. Y en ese sentido nos ponemos más livianos para seguir adelante con la vida, pero en ese sentido también reconocemos que el gran tema de sanar es entender que yo merezco mirarme benignamente. Solo desde una mirada benigna conmigo mismo, yo puedo ser benigno con los míos, con mi historia, con mi sistema, pero yo puedo ser benigno contigo si eres mi pareja, si eres mi hermano, si eres mi compañero, si eres mi socio, si eres mi jefe, si eres mi subalterno, si eres mi par. Es decir, sanar es un pendiente de una cultura en donde la experiencia nos está mostrando que pareciera que la polarización, que el juicio y que el enojo no cesan y no nos acercan, sino al contrario, hacen que la convivencia se haga difícil. De alguna manera, para terminar, sanar es un proceso que tiene que ver con reparar lo humano, la especie, el verte y aceptarte y respetarte como eres, entendiendo que vamos en un avión en donde todos cabemos, en donde todos merecemos. Pero ese ejercicio no es posible hacia afuera si no pasa por mi experiencia personal. Creo que ustedes nos han escuchado muchas veces decir que definitivamente ser ayudadores de otros, por ejemplo, desde nuestra tarea de maestros, solo es posible cuando yo me doy permiso de entender que el proceso lo inicio conmigo y después yo mismo me puedo volver una herramienta que muestra un método por el que nosotros hemos sentido cercanía, aprecio, conocimiento, al que le hemos gastado cacumen, tiempo, estudio, reflexión, aprendizaje, compartir, y al final del día decimos, oye, este es un método que como herramienta pedagógica es potente, es poderoso y por eso lo difundimos y por eso decimos, es solo una manera y no queremos quedarnos en la arrogancia de que esta es una panacea que soluciona todo. No, es un método, es una herramienta, es una forma que todos podemos aprender y que de alguna manera a todos nos permite hacer listados de desorden, de desequilibrio y de exclusión, pero también nos permite gratamente hacer listados de asuntos que están en orden,
de asuntos donde estamos en equilibrio y de conciencia de pertenecer y hacer que otros pertenezcan. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Muy, muy, muy bonita manera de entender, y no lo había visto. Es un aporte que, como siempre, tú sacas el as debajo de la manga, en verlo como que toda esta visión de la pedagogía sistémica, de la mirada sistémica, es a su vez no solamente una mirada, sino es el método de sanar. Y da una herramienta que creo que es bastante eh, sencilla en la forma, porque cuando uno se permite analizar, ver cualquier situación a la luz de la pertenencia, del orden y del equilibrio, es decir, qué está incluido, qué está excluido, qué está en orden, qué está en desorden, qué está en equilibrio o qué está en desequilibrio, nos da de una vez una solución, nos permite una solución que está al alcance de la, digamos, de la mirada que sistémicamente hacemos. Entonces creo que sí has hecho un gran resumen de cómo esto que estamos enseñando, que estamos empeñados también en seguir aprendiendo, porque cada experiencia que nos ponen los consultantes, cada experiencia que nos ponen los asistentes, los alumnos, los, nos, nos afinca más en esta concepción y en la bondad de la concepción sistémica y de la pedagogía familiar. Creo que has hecho un resumen muy, muy elegante. Muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí veo una pregunta que eh, vale la pena verla, Ricardo. Bert Hellinger es un mago. Y el tipo hace unos aportes una, desde una postura en donde él sincretiza, digámoslo así, utiliza y recoge miradas de muchas de las escuelas de la psicología, y a veces lo pone a uno a patinar porque lo cuestiona, ¿no? Hay muchas cosas, digamos que Hellinger, ¿qué es lo que hace la llamada que hace él? La llamada es a ver la vida tal como es, o sea, a ver el fenómeno, lo que está pasando, no lo que nosotros quisiéramos como seres humanos, no lo que nosotros quisiéramos como ayudadores, no lo que nosotros quisiéramos como psicólogos o como médicos o como, no, sino los fenómenos aparecen. Entonces, hay una pregunta aquí de Alejandra María que dice: por algún lado leí que Hellinger defendía la, comillas, venganza amorosa para restablecer el equilibrio. Quedé bastante confundida. ¿Podrían saber a qué se refiere esta exactamente? Sí, mira, yo diría que técnicamente hay un equilibrio que es positivo y que se desequilibra cuando yo te doy algo amorosamente y tú me tienes que devolver. Ese conjunto de estar en equilibrio, darte algo, que tú lo recibas y que me devuelvas algo, se llama equilibrio positivo. Pero cuando estando en equilibrio yo te hago algún tipo de daño, tú tienes derecho a hacerme saber que te hice daño. El gran riesgo es justamente lo que estábamos mencionando antes. Es creer que como me hiciste daño, tú tienes derecho a tomar venganza. ¿Qué es renunciar a la venganza? Es permitir que el desequilibrio tenga límites. Vamos a decirlo en sencillo. Si yo te hago una marranaíta
de alguna manera tú tienes que hacerme una marranadita. Pero si yo te hago una marranadita y tú me haces una marranaota, yo tengo la tentación de devolverte una marranaota al cuadrado, pero al abrir esa brecha, el desequilibrio negativo acaba con la relación. La forma como Hellinger lo expresa es muy especial. Es en el desequilibrio negativo, tú me haces daño, yo te hago saber que tú me hiciste daño, yo pido que tú me repares, pero sin desbordar, sin permitir que la brecha se rompa. Es decir, si tú me haces daño, yo te hago daño, pero menos del que tú me hiciste. Y cuando te hago más daño del que tú me hiciste, el riesgo es de que tú me respondas o me pagues con la misma moneda, y cuando la brecha se abre, la relación se acaba. En resumen, el equilibrio positivo y el equilibrio negativo hacen parte del estilo humano de establecer relaciones entre humanos. Eso hace parte del diseño de la naturaleza. Pero en ese sentido, tanto el equilibrio positivo como el equilibrio negativo que lleva al desequilibrio pueden tener solución cuando yo renuncio a la venganza, y tiene solución cuando tú, dándome algo amorosamente, yo lo devuelvo amorosamente, y entonces la relación se consolida y la relación crece. De alguna forma, equilibrio en las relaciones humanas es el nombre propio de vivir en convivencia. Ujú. Muy bien. Vamos a ver si aquí hay otra cosa. Aquí hay una, vamos a ver qué dice. Dice, sentí que mi marido tenía sus ojos puestos en otra mujer. Me sentí tan ofendida que sentí unas ganas tan grandes de vengarme que se me ocurrió meter entre una, uy, ¿quién me corrió? Que se me ocurrió meter entre una pequeña bolsa papelitos que contenía, papelitos que tenía con esa mujer, etcétera. Y los enterré en la carretera por donde siempre mi marido tenía que pasar en el carro. Y cada vez que él pasaba en el carro, yo sentía una satisfacción y sentía la sensación de la dulce venganza. Entonces yo me equilibraba. Ok. Muy interesante. Exactamente es eso, ¿no? Como que de alguna manera yo te hago algo que te duele, pero algo que te duele menos que el daño, que mi dolor, que el daño que tú me causaste. Si hay esa expectativa, pues, de reparar la relación, como dice Ricardo, ¿no? Entonces, es una dulce venganza, o sea, pero fíjese que ahí está la palabra dulce venganza, ¿no? La venganza es amarga, pero de alguna manera uno hace que sea dulce. El, yo estaba pensando en esto que decía Ricardo, cómo en la sociedad, por ejemplo, esas venganzas son esas escaladas de violencia que se presentan. Eh, en algunas regiones, por ejemplo, es cultural que unas familias, eh, alguna familia se siente ofendida por algo que la otra hizo y entonces toma una venganza que empieza a ser cada vez más grande. Entonces, yo te mato. Tuve alguna vez un consultante que me contaba cómo es eso de, por ejemplo, en La Guajira, y no sabía que existía incluso un orden en esa venganza. Si a mí en una familia
se siente ofendida por la otra familia y una de sus decisiones es matar a otro, como que hay un orden en el cual se matan, y es yo voy y te mato al que más te duele, que generalmente son a los más pequeños. Y por ahí arranca, o sea, y la otra a su vez va a hacer lo mismo. Esas son las venganzas que finalmente pues terminan en la guerra y en la ruptura de esa relación entre esas familias, ¿cierto? Lo mismo pasa con esas posturas radicales adoptadas en lo político. Es decir, tú me haces algo eh, que duele y yo voy y te hago algo peor. Ese es el desequilibrio negativo creciente, ¿no? Mientras que habría una forma de ir recuperando ese terreno, y es cada vez yo hago menos cosas para agredir al otro y permitir más bien que de alguna manera se sienta incluido ese otro. El desequilibrio está basado en la exclusión también, ¿no? Es la exclusión la que lleva a estos niveles de violencia que, por ejemplo, vivimos en nuestro país, pero que esos niveles de violencia también se viven en la familia. Y hoy en día, por ejemplo, encuentra uno, por ejemplo, toda esta denuncia que hay actualmente sobre el crecimiento de la violencia intrafamiliar en las condiciones pues, del encierro, y es cómo se agudizan estos desequilibrios. ¿Por qué? Porque seguimos por el camino de las venganzas, y ya no de las dulces, sino de las amargas. Muy bien, Ricardo. Son las 9:25. Muy bien. Y creo que hemos hecho un ejercicio que parece un examen. Un examen a todos, pero que nos aportaron muchísimo, y esperemos que cada uno haya podido también vivenciar cuál es el método de sanación que nos aporta la pedagogía familiar sistémica, ¿no? Este fue un ejercicio que nos mostró ese método de manera muy, muy palpable, y que ustedes se dieron la pela, el permiso, el arrojo, como lo escribió alguien, de ponerlo y de expresarlo y de soltarse, ¿no? Eso es otra de las cosas que también dijo Ricardo. Para nosotros tenemos una tarea propia de, de sanar y de equilibrar y de encontrar sentido a la vida, pero esa tarea propia va a ser reflejada en nuestro propio sistema de familia, pero también en nuestro propio trabajo, y así el equilibrio, la pertenencia y el orden son cosas dinámicas, eso no está quieto. Es decir, yo de alguna manera, cuando tomo una pequeña decisión, puede que en esa pequeña decisión que yo decidí tomar sobre algo, establezco un desequilibrio porque no lo comenté con la pareja o no lo comenté con mi hermano, ¿sí? Y porque no lo consideré de pronto que era importante, o porque no tenía, o porque consideraba que no le competía, o de alguna manera. Esto es muy, muy de la vida diaria, en que uno, cualquier decisión, cualquier forma de hablar, cualquier palabra, o incluye o excluye, o pone en equilibrio o desequilibria, o pone en orden o en desorden. Y no hay nada perfecto. No hay nada perfecto. Entonces, por eso, ustedes, como lo dijeron, siempre hay un camino, siempre estamos en ese proceso. Pero en ese proceso también ganamos con este método de la pertenencia, el orden y el equilibrio. Creo que hemos tenido una reunión bastante importante, bastante enriquecedora. Muchísimas gracias, Ricardo, por ese aporte que
hoy nos regalaste. Y muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que escribieron y a todos los que no escribieron porque también estaban ahí aportando. Muchas gracias. Muchas gracias. Dentro de 8 días. Esperamos sus asistencias o acompañamiento que realmente nos llena de mucha alegría y de mucho orgullo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, muy amables. Buenas noches. Gracias, Chao, como buenas noches. siempre, muy amables. Gracias, Richie. Gracias, Gracias. buenas noches. Gracias, chao. Chao, Ciro.